Así que es un gozo siempre y un privilegio poder estar en la casa de fe que el Señor nos ha regalado. Nuestro Padre es bueno y maravilloso. Alabado sea nuestro Señor. Bien, quiero continuar desarrollando lo que es la alabanza en cuanto a lo que plantea, o la adoración, perdón, en cuanto a lo que plantea el nuevo pacto, ya que la Escritura muestra que nosotros nos hemos convertido en el templo de Dios, haciendo alusión a lo que era la expresión o la manifestación de Dios en el antiguo pacto, ya que allí Dios descendía en el tabernáculo, en la parte que se conoce como el lugar santísimo. Dios descendía allí y solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, primero ofrecer sacrificios por su pecado y todas esas cosas, y luego entrar amarrado por la cintura, porque si había algo que no estaba correcto, entonces había que sacarlo de ahí jalándolo, porque nadie podía entrar. La Escritura plantea que nosotros nos hemos convertido en ese lugar donde Dios, en lo que era conocido como la sombra y figura, descendía. Pero la Escritura nos muestra que ahora en el nuevo pacto, basado en lo que es la obra consumada en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, usted y yo nos convertimos en ese templo donde Dios habita, donde Dios reside. Usted y yo somos ese templo, ese tabernáculo, que ahora es el instrumento por el cual el Hijo adora al Padre. La adoración en el antiguo pacto consistía en cosas, para que me entiendan, externas, en ritos, ceremonias, cosas que se hacían. Ese era el método anterior por el cual se adoraba a Dios. Pero luego de que Cristo entrega su vida, ahora Dios reside en nosotros. La naturaleza de Dios en la persona del Espíritu ahora reside, vive en nosotros. Y ahora nuestra forma de vida, todo lo que usted hace, dice, si es expresado desde esta naturaleza, es un acto de adoración. De lo contrario, es simple y llanamente una función que se desempeña y que puede satisfacer o suplir cierta necesidad física, pero no es una adoración al Padre Celestial. La Escritura plantea en Romanos, en su capítulo 1, verso 9, para comenzar a ilustrar esta realidad que le estoy comunicando, que según el apóstol Pablo, la adoración a Dios o el culto, según él mismo plantea en Romanos 12, 1, diciendo que debemos de presentar nuestro cuerpo a Dios en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Y allí esta palabra culto implica servicio. Pero el apóstol Pablo está hablando que ahora nosotros servimos es mediante la expresión de la vida que portamos, de una forma consciente de que nos hemos convertido en ese templo, y que todo lo que nosotros hacemos desde esa naturaleza realmente es un servicio como una expresión de adoración. Y dice entonces el apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 9: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Voy a repetir eso: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Dice en el capítulo 7, verso 6, del mismo libro o la misma carta a los Romanos, dice: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella
en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pablo comienza en el mismo Romanos 7:6. Pablo comienza de una forma enfática en todas sus cartas a comunicar esta realidad de la que ahora la iglesia en Cristo debe de apropiarse, a la cual ya pertenece cuando recibió a Cristo como Señor y Salvador. Cuando usted y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador, fuimos trasladados, mudados de una posición de tiniebla a su luz admirable, de la esclavitud a la libertad, de ser huérfano a ser hijo y heredero, justificado delante del trono de la gracia. Y es muy importante que comencemos a operar desde la posición que nosotros nos encontramos en Cristo, para poder disfrutar de la plenitud del reino al cual nosotros pertenecemos, haciendo uso en nuestro diario vivir de la vida que nosotros portamos. Porque la adoración a Dios es una expresión de vida en toda dimensión. No es un acto de ceremonia, de un sinnúmero de cosas. Cuando nosotros venimos acá a esta casa y nos expresamos mediante la alabanza, que es un acto de servicio, la predicación, que es una forma de servicio a Dios, en la organización de todo lo que concierne a este espacio que nosotros conocemos como culto, que implica un acto de servicio en toda dimensión, es una expresión del adorador. Es una expresión del adorador, porque Dios lo ha convertido a usted y a mí en el medio por el cual se debe de adorar. Y no consiste en cosas externas, consiste en una expresión interna de la vida de Dios en nosotros. Espero en el Señor que me esté dando a entender. De allí que la iglesia, desde su inicio en cuanto a manifestación en el tiempo, porque la iglesia de Cristo es eterna, pero hace su expresión en la plenitud en el tiempo. Nosotros lo conocemos como desde el día de Pentecostés. Allí vemos que todo aquel que recibe el Espíritu del Señor, que se convierte en el templo de Él, que porta su naturaleza divina, ahora forma parte de esa iglesia que también nosotros conocemos como el cuerpo por el cual Cristo se expresa. El cuerpo por el cual Cristo se expresa aquí en la tierra, para seguir expandiendo, comunicando la buena nueva del reino de salvación para toda la humanidad y de reconciliación con el Padre a través de Él. La iglesia desde su inicio entendió esta realidad. Así que en Hechos, en su capítulo 6, que es la base escritural que realmente voy a estar utilizando, las otras porciones las utilicé a modo de introducción. Hechos, en su capítulo 6, a partir del verso 1, encontramos un acontecimiento. Y la escritura dice así, para gloria y honra del Señor: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, agárreme eso ahí, discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, número 1, de buen testimonio, 2, lleno del Espíritu Santo, y 3, sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.
y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y dice el verso 7, y crecía la palabra, oiga bien, y crecía la palabra del Señor. Y luego de que la palabra crecía, dice otra cosa, y el número, por causa de la palabra o el crecimiento de la misma, decía, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Alabado sea nuestro Señor. La realidad de el punto central de lo que acabamos de leer consiste en una necesidad que surgió en la iglesia, podríamos decir, o utilizamos el término, recordando que la iglesia es eterna, pero en el tiempo se hace visible luego de la obra consumada en la cruz, y todo entonces que recibe el Espíritu a partir de Pentecostés se convierte en ese miembro que compone el cuerpo de Cristo, lo cual también conocemos como la iglesia. En el primer discurso de Pedro se arrepienten aproximadamente 3,000, luego en el segundo 5,000, y cuando vemos los que ya estaban, que eran como 120 aproximadamente, que estaban en el aposento alto en el día de Pentecostés, por ahí, vamos a ponerle 120. Pero la idea es que en un abrir y cerrar de ojo, el trabajo que era de los apóstoles en un grupito de 120, ahora se convirtió en un grupo de aproximadamente 8,000 y pico, y nadie sabe, pero vamos a ponerle 8,000 personas. Y aquí ahora surgen necesidades que eran imposible ser saciada o cubierta por un grupo de 12. En lo que conocemos como sombra y figura del antiguo pacto, también vimos esta realidad cuando el Señor llama a Moisés y el suegro Jetro le dice: mira, si tú no distribuyes te vas a poner loco, así que mira a ver lo que tú haces. Si tú buscas varones entendidos entre el grupo y comienza a asignarle cosas menores, y que las cosas mayores te las traigan a ti. El Espíritu también trae esta realidad a la vida de los apóstoles, a tal punto que ellos llaman a 7 varones para que cubran esta necesidad que se presentó allí, ya que era bien reclamada por algunos. Pero la realidad de todo esto es que la característica que debe de poseer alguien que va a servir, que va a adorar al Señor mediante el servicio en la casa en la que habitamos, en la que el Señor nos ha colocado, o que va a vivir como la expresión de Dios en la tierra, es que dice que primero tiene que ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. El nosotros desear servir no es suficiente para nosotros cumplir con el estándar o requisito que el Señor establece. No es suficiente. El deseo es el inicio de una jornada de transformación de lo que ha sido hecho interno por el Espíritu a la parte externa, para que se convierta entonces un acto de adoración donde quiera que yo me muevo y a través de lo que yo hago. Mencioné en cuanto a lo que es mi vida personal, laboral, familia, eclesiástica, en todas las áreas de mi vida. Debe de haber
una expresión de lo de adentro hacia afuera, porque ya nosotros hemos sido sellados con el Espíritu. El Espíritu se nos ha dado, pero ahora Él mismo quiere expresarse. De allí que Pablo dice que si hemos nacido por el Espíritu, también debemos de andar por el Espíritu, que debemos de expresar el nuevo hombre creado según Dios, y un sinnúmero de frases que el apóstol Pablo presenta o utiliza para comunicar esta realidad de la nueva vida a la cual usted y yo pertenecemos, que ahora debe de ser comunicada en toda dimensión. La iglesia, al elegir estos hermanos, busca que ellos expresen realmente la vida de Dios. Esta realidad de lo que es la llenura del Espíritu Santo implica un nivel de madurez superior a tal punto de que podamos expresar la misma palabra que expresó el apóstol Pablo, haciendo alusión a lo que el Señor le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y Pablo dice entonces en Gálatas, en su capítulo 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, dice el apóstol, mas Cristo vive en mí. Lo que vivía, lo que hacía cuando operaba en la vieja naturaleza, en la carne, ahora lo vivo, ahora lo expreso en la vida del Hijo de Dios, dice el apóstol, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La realidad de nosotros como discípulos de Cristo, y hago un paréntesis aquí, en cuanto a posición, usted y yo somos hijos. Indiscutiblemente somos hijos y herederos juntamente con Cristo, sentado a la diestra de la majestad en las alturas, bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso en cuanto a posición. Pero en cuanto a función, nosotros somos servidores de Cristo, llamados a crecer en esta nueva vida, a tal punto que Cristo llamó a sus discípulos o a sus apóstoles discípulos, y luego de que lo comisiona le llama apóstol. Pero aquí vemos en estos 7 versos que acabamos de leer que la palabra discípulo aparece 3 veces. 3 veces. ¿Y por qué discípulo? Aunque a nosotros se nos llama cristiano, y cabe la expresión, porque la palabra cristiano quiere decir pequeño ungido, haciendo alusión al Espíritu que mora en nosotros. Está correcto. Pero ese nombre, quienes se los puso a los discípulos de Cristo, fueron las personas de Antioquía. En Hechos, en su capítulo 11, verso 26, dice que la primera vez que le llamaron cristiano a los discípulos de Cristo, oiga bien la enfática, cómo se enfatiza a los discípulos de Cristo, fue en Antioquía. Y aquí vemos que se hace mención 3 veces de la palabra discípulo. Pero la realidad de un discípulo es que es un aprendiz en cuanto a lo natural, pero en cuanto a lo que somos usted y yo como hijos y herederos de Cristo, no es a una imitación del carácter de alguien que nos está enseñando. No es a una imitación de la vida de Cristo que ahora mora en nosotros, que nos fue modelada de generación en generación e impartida por el Espíritu. No se trata de esto. Se trata de una reproducción de la vida que no ha sido implantada. De eso se trata en lo que es el discipulado en Dios. Se trata de ahora conocer la vida que usted porta en Dios y la posición en Él, para entonces reproducirla a tal punto que esa vida sea comunicada donde quiera que usted se encuentre. Por eso la palabra discípulo es muy importante, entendiendo que no es una imitación, sino una reproducción de vida. El discípulo al que Cristo llama para asumir una posición de servicio en la casa de fe que se encuentra, debe de
llegar al nivel de la plenitud del Espíritu, como lo plantea acá el libro de los Hechos redactado por Lucas, el cual también se conoce como, mejor dicho, el libro, podríamos decir, de la expresión del Espíritu Santo, que es el protagonista allí. La realidad de todo esto es que consiste realmente en que debemos de adentrarnos en un proceso de madurez y de crecimiento para llegar a una operativa en plena madurez, que es lo que el apóstol, o mejor dicho, el escritor de esta carta plantea acá en cuanto a lo que es la llenura del Espíritu. Nosotros hemos escuchado muchas veces esta palabra y quizá la hemos escuchado de diversas maneras, pero el apóstol Pablo, cuando habla en Efesios, me parece que en el capítulo 5, no recuerdo el verso, donde habla de la llenura del Espíritu Santo, cuando nosotros revisamos todo el contexto a partir del capítulo 4, el libro de los Hechos de Efesios está hablando de lo que es la vida práctica del creyente. Entonces, el contexto donde Pablo habla de lo que es la llenura del Espíritu tiene una implicación de lo que es la expresión de vida donde quiera que usted y yo nos encontramos. Encontramos allí que a partir del capítulo 5 el apóstol Pablo comienza a hablar, refiriéndose en el contexto de la llenura del Espíritu, que lo que implica es una expresión de madurez en todas las áreas de la vida. El apóstol Pablo habla del matrimonio. Habla del matrimonio, como el hombre debe de amar a la mujer, como Cristo ama a su propio cuerpo y entregó su vida por ella. Pero también dice que la mujer debe de ser obediente a su esposo, a su marido, en todo, en todo. Habla de la honra de los hijos a los padres. Habla de la honra de los padres a los hijos. ¿Cómo va a ser? Dice: críen los hijos en amonestación y en disciplina del Señor, no lo provoquen a ira. Eso es honra, eso es respeto. No lo provoquen a ira, sino amonéstenlo y disciplínenlo, ¿cómo? En el Señor. O sea, habla en un contexto refiriéndose a lo que es la llenura del Espíritu Santo, de lo que es la vida práctica. No se embriaguen con vino en el cual hay disolución, sino se lleno del Espíritu Santo, dice el apóstol. Pero no se está refiriendo a que viene y se agrega otra porción al paquete que ya nosotros hemos recibido en Cristo. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a una expresión plena de madurez en todos los ámbitos de mi vida, el cual es un acto de adoración a nuestro Padre Celestial, porque yo fui convertido en el medio o en el instrumento por el cual el Hijo ahora adora al Padre Celestial. También habla de sabiduría. Esta palabra sabiduría implica que usted posee cierto conocimiento o cierta información y lo pone en práctica. El que es sabio es aquel que recibe un contenido, en este caso una dirección del Espíritu, y la pone en práctica, opera en ella, camina en ella, vive en ella. Y las condiciones que debían, o la característica que tenía que tener al que ellos iban a elegir para que sirviera como un acto de adoración, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, tenía que ser alguien que escuchara la voz de Dios, que tuviera una relación íntima y personal con Él y la pusiera en práctica, que fuera activo. Y hay algo muy importante que quiero comunicarle acá en cuanto a lo que es el servicio eclesiástico, funciones que nosotros desempeñamos, que ninguna tiene mayor relevancia que otra, porque son todas posiciones de servicio, que son actos de adoración cuando nos expresamos
desde la vida del Hijo que mora en nosotros. No hay una mayor que otra. Pero quien llama y quien elige es Dios a través de la persona del Espíritu, no el apóstol, no los pastores, no los ancianos. Dios, que conoce y que trata con cada uno de nosotros en lo secreto, es quien nos llama y nos posiciona y nos aprueba. Y luego entonces, los que han alcanzado un nivel de madurez, mediante la dirección del Espíritu, escuchan su voz y actúan en sabiduría y colocan a la persona que el Señor ha determinado para determinada función. El Espíritu Santo, en el mismo libro de los Hechos, dicen: apártenme a Saulo y a Bernabé, mándeme a esto para tal sitio. Lo vemos en toda la Escritura, cómo es el Señor quien establece. Pero el Señor no llama a nadie a un servicio o a una expresión de adoración que no tenga una relación íntima y personal con Él mediante la vida del Hijo que mora en nosotros. Porque no hay forma de que usted y yo podamos agradar a Dios mediante nuestra propia vida. Solo lo agradamos a través del Hijo. Y para usted adorar a Dios a través del Hijo, tiene que estar consciente de la posición que ahora usted ocupa en Él, y que usted se ha convertido en el templo por el cual el Hijo adora al Padre. Es muy importante que entendamos toda esta realidad. De allí que la necesidad de ser discípulo para poder llegar a una expresión de madurez, de plenitud, que es lo que plantea la porción donde habla de la llenura del Espíritu. Debemos de someternos a cierto proceso. Miren, yo estoy contento con algunos de los jóvenes de aquí, me siento feliz porque están teniendo hambre y sed de la palabra, porque están leyendo la Biblia, porque se están alimentando de la Biblia. ¿Y usted sabe por qué me siento feliz? Porque eso me da garantía a mí de que van a servir en el Espíritu, es lo primero, y que van a perseverar en el tiempo. Se van a mantener firmes cuando vengan las dificultades, cuando vengan las aflicciones, que todos en determinada área vamos a padecer. Cuando llegan los momentos difíciles, solamente la madurez mediante la dirección del Espíritu nos puede mantener de pie. No hay otra cosa que nos pueda mantener de pie que no sea llegar a un nivel de madurez a tal punto de que la plenitud del Espíritu sea expresada a través de nuestra vida como un acto de adoración al Señor. No hay forma de mantenernos de pie. De lo contrario, aunque nos pasemos todo el tiempo en la congregación, de una forma u otra, sin darnos cuenta, le estaremos cortando pedazos a la cruz. Estaremos alivianando la carga. Comenzaremos a convertirnos en personas estéril, insensible, que ya nada tiene sabor, que ya nada nos mueve, y nos convertimos de una forma consciente o inconsciente en lo que eran los hermanos que nosotros conocemos, los amigos que nosotros conocemos, como los escribas y los fariseos, que el Señor los reprendió y le dijo: mire, ustedes son una tumba muy hermosa. Por fuera el que lo ve dice: no, pero ustedes son la última Coca-Cola del desierto, pero por dentro ustedes están llenos de huesos y de cosas, inmundicia. En otras palabras, el Señor le dijo: es que ustedes están lamentablemente podridos por dentro, porque sus intenciones no son acorde a lo que ustedes expresan por fuera. Aunque ustedes sonrían, le dijo el Señor a ellos, por dentro eso es un problema, eso es un desastre. Es muy necesario entender la realidad de lo que es la adoración como una expresión de vida. Es una necesidad nuestra llegar a lo que es la madurez para poder servir en la casa de fe que nos encontramos y también en todos los ámbitos de nuestra vida. Alabado
sea nuestro Señor. Los apóstoles, como las autoridades principales, se dan cuenta de que no pueden hacerlo solo. Inmediatamente llaman a 7. Pero usted se imagina que los apóstoles, cuando se presenta esta necesidad, no hubieran 7 que ellos pudiesen haber llamado para que cumplieran esta asignación. ¿Qué hubiese pasado con los apóstoles? Que entendieron que la mayor necesidad para poder permanecer en el tiempo y cumplir con la asignación del maestro de enseñar, comunicar todo lo que a él le había enseñado y comunicado, continuar con lo que era la obra de redención para toda la humanidad, continuar comunicando la buena nueva del reino. Usted se imagina que ellos no habían encontrado 7. Vamos a poner nuestro entendimiento a funcionar. Si no encontraban 7, entonces los apóstoles iban a tener que convertirse en Bob Bunny. Y de allí que vemos muchos pastores, apóstoles, en la actualidad, ancianos de la congregación, que usted lo ve aquí hoy, ahorita usted lo ve allá, más luego usted lo ve por acá, otro ratico usted lo ve acá, y más adelante usted lo ve por allá, y dice usted, pero santo, ¿y cómo puede ser esto posible? Usted se imagina que los apóstoles no habían cultivado, no habían discipulado, o no hubieran, sería la expresión, discipulado a toda esa multitud, no le habían dado continuidad al diseño, al modelo establecido por el maestro. ¿Qué hubiese pasado allí? Hubiesen tenido que hacerlo ellos. Pero ellos entendían que si ocupaban tiempo en algo que no es que no era importante, era importante, pero no era la necesidad primaria para el sostén del cuerpo de Cristo y la misión que se le había otorgado. No era la necesidad primaria. Hubiesen tenido que invertir tiempo en repartir la comida. Y usted dirá, ¿y por qué repartir la comida? Tenía que ser alguien que tuviera esta capacidad. Usted se imagina 2 personas peleando por un plato de comida. Por un plato de comida, con hambre, y que no, que yo estaba primero en la fila. Pero usted se imagina administrar, repartir toda esa multitud de personas los alimentos, exactamente la misma fracción para cada uno, que todos estén satisfechos y que cuando se presente la necesidad usted pueda manejarla desde una postura que produzca paz, quietud y sobre todo en justicia. Eso no lo puede hacer una persona desde su postura natural. Para poder ejercer esa posición se necesitaba a alguien que tuviera la dirección de Dios, que estuviera lleno del Espíritu, que había alcanzado un nivel de madurez superior, porque lo que se iba a hacer allí era un acto de adoración que debía de ser expresado en justicia desde la naturaleza del Hijo. Era muy importante lo que iban a hacer estos 7 muchachos. No es que era menos importante que la oración y la predicación de la palabra, pero cada miembro desempeña una función, y la función de los apóstoles era la oración, buscar la dirección del Señor y luego comunicarla y hacer discípulos y multiplicarse. La necesidad que debía de ser suplida entre los hermanos. Entonces ahora había que buscar 7 varones que fueran llenos del Espíritu, porque eso también era importante. Pero si los apóstoles o los pastores, contextualizando, tienen que hacer todo lo que se necesita hacer en la casa
donde el llamado para la iglesia, que somos todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, en cuanto a función y expresión de vida, es para todos. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de crecer, llegar a la madurez para expresar la vida del Hijo en servicio en la casa, en los ámbitos sociales o en cualquier área de mi vida, a tal punto que las personas que me rodean, mediante mi testimonio de vida, como una expresión de adoración al Padre Eterno, el Evangelio de gracia les sea anunciado. No es para los pastores, no es para los líderes, no es para los ancianos solamente la necesidad del crecimiento. ¿Y cuál es la importancia de que usted y yo debemos de crecer en esta nueva vida que nos ha sido otorgado? Es que si crecemos en ella seremos buenos administradores de los bienes que poseemos y de todo lo que el Señor entrega en nuestra mano. Podremos pesar en una balanza cuando nos llegan las ofertas que el mundo plantea, que el mundo nos trae, para compararla con la vida que usted y yo hoy vivimos en Cristo. De no llegar a este nivel de madurez, de no convertirnos en discípulos de Cristo y llegar a una expresión de la plenitud de su Espíritu en nosotros, realmente viviremos siempre, lamentablemente, mendigando, viviendo como huérfanos, pensando en cosas que ya la tenemos pero todavía no lo creemos. Viviremos buscando que la gloria de Dios descienda, pero la gloria de Dios habita en usted y en mí. Dios ha hecho morada en nosotros, Dios vive en usted. Si usted quiere disfrutar de la plenitud